Los invito a que puedan seguirme en la lectura en esta mañana que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 21 al 30. Lucas 4, del 21 al 30. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a tú mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. El domingo pasado escuchábamos en el mensaje que Dios nos habla, y nos habla de distintas maneras. Y cuando Dios nos habla, implica para cada una de nuestras vidas llevar, cuando le recibimos, el mensaje de Dios. Pero ¿saben qué? El mensaje de Dios tiene su costo. Jesús vino al pueblo judío en un establo de la ciudad de David. Venía Jesús. Ahora viene a la sinagoga de su propio pueblo, donde él tuvo origen de su vida. El pueblo, por ejemplo, judío, recibió favorablemente por sus enseñanzas y milagros a Jesús. El pueblo de Nazaret, por ejemplo, estaba maravillado con las palabras, dice este pasaje que compartimos, que eran de gracia, que salían de su boca. Pero la multitud, por ejemplo, provocada por los líderes religiosos, traicionó a Jesús y le exigió su crucifixión. Y el pueblo de Nazaret se enfureció por sus enseñanzas e intentó matarlo despeñándolo por un barranco. Para resucitar Jesús tuvo que sobrellevar la cruz. Para poder salir del encuentro en Nazaret, también tuvo que salir caminando en medio de los que lo querían liquidar. Por ejemplo, los apóstoles comenzaron su ministerio en Jerusalén, que era el pueblo de origen de los judíos. El pueblo, por ejemplo, en la iglesia primitiva, recibió favorablemente el mensaje de Pentecostés. Dice la palabra que 3.000 personas se bautizaron, pero rápidamente la iglesia empezó a ser perseguida y muchas veces de forma violenta, dice la palabra de Dios. Pero cerramos con esto. Sin embargo, la iglesia creció rápidamente. Y dice Jesús en este pasaje: hoy se ha cumplido la escritura y ustedes están escuchándola. Por mis propios labios están escuchando que se ha cumplido esa escritura. Los profetas anunciaban para el futuro, pero Jesús, cuando llega a la sinagoga y lee el libro de Isaías y después les habla, les está hablando para el hoy,
para el tiempo en el que estaban viviendo. Ya no era un profeta que anunciaba para tiempos que vendrían. Era el mensaje presente. Y el Espíritu del Señor dice que estaba con Jesús, ¿para qué? Como dije en varias predicaciones, para traer buenas noticias. En medio de un mundo tan desolado, con tantas circunstancias difíciles. Apuñalaron a un chico a media cuadra de acá ayer. Tantas cosas malas que suceden. Jesús vino en el hoy a Nazaret para traer buenas noticias. ¿Cuáles eran esas noticias? Noticias para los pobres, vista a los ciegos, a los oprimidos, que pudieran salir de la opresión que estaban viviendo en ese momento también en Nazaret. Vino a proclamarles el año nuevo del favor del Señor. Todos los años esperamos el año nuevo. Y todos los años esperamos con grandes expectativas. Pero sabemos que pasadas las 12, cuando brindamos, empieza uno nuevo. Y en cada año nuevo, en cada día, en cada hora, en cada minuto, hay un nuevo desafío para cada una de nuestras vidas. El pueblo judío, como dije en la predicación anterior, 400 años esperó un profeta. Sabían, por ejemplo, que Dios había dividido el Mar Rojo. Sabían de todos los profetas de Baal que habían sido destruidos. Siguieron esperando el profeta. Ahora esperaban el Mesías. ¿Estaban preparados para recibir al Mesías? Indudablemente, la palabra nos demuestra que pasaron todos esos años, habiendo podido prepararse para recibir al Mesías, y sin embargo no estuvieron listos. Hoy Jesús le está hablando a un grupo de gente que aún siendo de su propio pueblo no estaban listos, pero sí estuvieron listos para cuando escucharon lo que no les gustó, intentar liquidarlo o matarlo. Jesús prometió que volvería. Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. Nosotros seguimos esperando la segunda venida. ¿Cómo estamos esperando esa segunda venida? Estamos muy libres a veces que se nos va el tiempo y esperamos. Pero esperamos como un vigilante que está ocupado en lo que tiene que cuidar, como aquel que está haciendo guardia, pero está atento a todo lo que está por sobrevenir. O estamos tirados en una silla, descansando o con el auricular, y no vemos las cosas que hace Dios alrededor nuestro y lo seguimos esperando. Y lo seguimos esperando, pero en nuestras propias distracciones. Y ahí empezaron, no es este el hijo de José, no es el hijo del carpintero, de ese que vino, que vivió en medio nuestro. Y bueno, se maravillaron por cómo él leía y con qué elocuencia les hablaba. El niño del barrio, aquel que había nacido en medio, a lo mejor, de otros que tenían la misma edad. Mirá, está acá Jesús, el que jugaba con nosotros a la pelota. El que tiraba piedras con una onda, quizás como nosotros. Pero mirá cómo creció. Quizás no lo habíamos visto por tanto tiempo. Y se maravillaron por lo que estaban escuchando. Pero Jesús es, como cantábamos hoy, el Hijo de Dios, que viene a cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Viene a decir demandas que pide Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Ellos sabían los milagros que Jesús había hecho en Capernaum. Y en Capernaum la mayoría de la gente eran gentiles. Y Jesús había sanado a personas en Capernaum. Y había estado reunido con personas que para ellos, que para los judíos, era un sacrilegio. No los querían. Y por eso ellos empiezan a mirar a Jesús con otros ojos y empiezan a pensar, si fuiste capaz de sanar al pueblo poco merecedor,
debes hacer más por tu propio pueblo. Se sentían favoritos, piden una atención especial. Y llegaron a estar a los pies en la cruz y burlarse de aquel que había sido prometido por Dios. Y Jesús le responde, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Muchos profetas fueron maltratados. Si leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, en el libro de Amós, nos vamos a dar cuenta cuántos profetas fueron maltratados y descreídos de lo que Dios estaba enviando por medio de ellos en sus mensajes. No fueron para nada populares. ¿Saben por qué? Porque venían a anunciar cosas que iban a ser difíciles para el pueblo y cosas que debían cambiar. Y quizás en este tiempo, cuando muchas veces la palabra de Dios nos desafía, también pensamos, ¿no son difíciles de cambiar las cosas que Dios me propone? Porque todavía quizás hay algunas cosas que no quiero dejar. Hay algunas cosas que las quiero seguir arrastrando conmigo colgadas porque no las quiero dejar. Y pensemos en cada uno de nosotros sin pensar en el otro. ¿Qué cosas Dios me ha dicho que debo cambiar? Y todavía no estoy dispuesto a dejarlas. Anunciar la verdad que no queremos oír muchas veces no nos deja contentos. Mas en verdad, dijo Jesús, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Había una gran sequía. Vieron que dice el pasaje que 3 años y medio hubo de sequía. Y Dios envía a Elías a que le pida a esta mujer. No, había un montón de viudas, dice, a esta mujer. Que le pida y le haga una torta con la harina que tenía. Y le dice la mujer, pero lo que tengo es para que comamos mi hijo y yo. Si obedeces lo que te digo, Dios va a multiplicar, en otras palabras, lo que vos estás viviendo ahora en esta sequedad. Y ella lo hizo. Primero como que reaccionó, no queriendo, y lo hizo. Y Dios bendijo las tinajas de aceite, de harina de esta viuda de Sarepta. Y no solo eso, que sino atrás de eso muere el hijo. Y Elías ora por él y él vuelve a vivir. ¿Saben cuál es el mensaje para los que estaban en la sinagoga? Que esta viuda era gentil. Y por eso no resistían lo que estaba sucediendo de lo que Jesús les estaba pronunciando. Y después dice que había muchos leprosos. ¿Y habla de quién? De Naamán, que era el general del ejército sirio. Y Eliseo es enviado a él. Y Naamán tenía lepra. Es enviado a él. Y cuando Naamán llega, Eliseo no sale al encuentro de él, manda a alguien y le dice que se vaya a meter en el Jordán 7 veces a zambullir. Y primero él protesta y dice, pero teniendo tantos ríos donde yo estoy, tan importantes, me va a mandar al Jordán a que me vaya a duchar. Y los sirvientes le dicen, pero ¿qué te cuesta? Si te hubiera pedido una cosa más difícil, tampoco la hubieras querido hacer. No es tan difícil, andá, metete 7 veces y salí. Y entonces él fue y lo hizo. Y dice que su piel se volvió tan suave y tan blanca que no lo podía creer. Y volvió para agradecerle y le ofreció cosas y Eliseo no las aceptó. ¿Saben qué? Dios sobró también en un gentil. Y entonces el pueblo no quería escuchar el mensaje porque no era un mensaje donde el pueblo de Jesús, el pueblo de Nazaret, el pueblo judío, era el que Dios había exaltado por medio de sus milagros.
Y dice que se llenaron de gran ira, de gran violencia. Cuando Jesús cita el pasaje de Isaías, pareciera que para ellos viniera a traer una venganza. Lejos de juzgarlo, pensemos en este pueblo judío que está rechazando a Jesús, como muchas veces cuando a nosotros nos dan un mensaje o una palabra que no es la que nosotros esperamos, muchas veces reaccionamos contra Dios y lo desobedecemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no me curó? ¿Por qué si yo estoy pasando por esta circunstancia difícil? Si estoy enfermo, ¿por qué lo curó a Él y a mí no me curó y yo le pedí? ¿Y por qué a mí no me sustenta económicamente como lo sustenta aquel? Y si aquel mira lo que hace. Como escuchábamos el domingo pasado, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Miramos cómo nos está hablando? ¿Por medio de qué cosas Dios nos estaba hablando? Fíjense que Dios le estaba hablando al pueblo de Nazaret. Y sin embargo, escucharon lo que quisieron escuchar. Y entonces dice que levantándose, lo echaron afuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco. Se piensa cuando habla de la cima del monte, que era un lugar donde era alto, pero había como un despeñadero, entonces lo tiraban ahí y desde ahí arriba le tiraban piedras. En un pasaje que podemos encontrar nosotros en el libro de Levítico o Deuteronomio, en el de Deuteronomio se habla como cuando un falso profeta lo apedreaban por ser un falso profeta. Y en el de Levítico nos habla que cuando la gente iba a apedrear a alguien, salían con él, lo ponían en el suelo, ponían sus manos sobre la cabeza como para afirmarlo y ahí lo agarraban a piedrazos hasta matarlo. El apedrear era un síntoma también para el pueblo judío, como dije recién, de un falso profeta. Pero ¿saben qué? Este momento será el punto de partida para un ministerio de Jesús tan fuerte, con un énfasis tan especial para los marginados, para incluir a los gentiles dentro de la vida de las comunidades, para incluirnos a nosotros dentro de la vida de una iglesia. Porque nosotros también fuimos gentiles, pero Dios nos hizo aceptos. Vení, entrá, nos dice. Tenés posibilidades. Tenés el camino abierto para poder llegar delante de mi presencia. ¿Cómo son nuestras expectativas en este tiempo? ¿Dónde nos ubicamos en la sinagoga? Nos ubicamos en el primer momento, cuando todo está lindo, porque lo vimos. ¡Ah, llegó! Mirá, qué bueno este hermano que hacía tanto tiempo que no lo veíamos. ¿Cómo nos habla? Pero cuando lo entramos a desmenuzar de tanto tiempo que no lo veíamos, pero mirá lo que hace, o lo que nos vino a decir. Y entonces nos vamos alejando del verdadero mensaje que Dios tiene preparado para su pueblo. Dios vino a incluirte a vos y a incluirme a mí en la vida de una comunidad que necesita a Él, que cada uno de sus hijos escuchen su voz, entiendan el mensaje y lo pongan por obra. Pero como dije al principio, el mensaje de la verdad tiene su costo. Mas Él, pasando por medio de ellos, se fue. En la Biblia hay otros escapes, por ejemplo, milagrosos. Un ángel liberó a Pedro de prisión. La multitud que apedreó a Pablo lo dio por muerto, pero vivió y siguió haciendo un ministerio que no fue su ministerio, sino el que Dios puso en la vida de Pablo. Un terremoto liberó a Pablo y a Silas de la prisión. Pero ¿saben qué? Claro, lo espectacular, ¿qué fue? El terremoto, porque los liberó. Pero ¿saben cuál fue lo espectacular de ese momento? Que
esa experiencia de Pablo y de Silas liberó del pecado y de vivir muerto para toda su vida al carcelero y a su familia. Ese fue el mensaje. Dios utilizó determinado elemento para que ellos pudieran llegar ¿a qué? A convertirse y a cambiar su vida, a vivir de una manera totalmente distinta a partir de ese momento. Termino el mensaje de esta mañana diciendo lo siguiente. Cuando un hijo de Dios responde con fidelidad al llamado, Dios, no va a permitir que nada ni nadie nos pueda desviar del camino. Dios nunca nos dijo, ni le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, ni a la iglesia primitiva en el Nuevo, no pasaréis por tormentas, no van a ser robados, no van a ser afligidos. Dios nos dijo siempre y nos sigue diciendo, estén conmigo porque no van a ser vencidos. Esa es la gran promesa para el pueblo de Dios en este tiempo, que si estamos en Él, si estamos firmes y confiados en Él, no vamos a ser vencidos. Muchas veces cantamos, no me soltarás. En la calma, en la tormenta, no me soltarás. En lo alto o en lo bajo. Pero debemos hacer lo nuestro. Porque en los momentos de debilidad es cuando aprendemos a valorar el no me soltarás. Es un año nuevo, es un tiempo nuevo, es prácticamente un mes nuevo en el cual vamos a incursionar a partir del día martes. ¿Es un mensaje nuevo? Quizás para alguno que lo pueda haber escuchado por primera vez. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Jesús vino. Si estuviera sentado acá y nos hubiera hablado, o lo haríamos pasar por el pasillo y lo seguiríamos y lo llevaríamos hasta el Parque Alem para tirarlo en la pileta y ver si se ahoga. Porque no nos gustó quizás lo que nos dijo. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de recibirla en el corazón. Y es tiempo de ponerla por obra. Porque hay mucha gente sola. Porque hay mucha gente triste. Porque hay mucha gente agobiada. Porque hay mucha gente sin trabajo. Porque hay gente con hambre. Porque hay gente que está acompañada, pero está sola. Y necesita de tu compromiso y del mío con el Evangelio, para que puedan ver y no solamente escuchar que Dios está presente, pero no por nuestros propios méritos, sino por el obrar de Él. Si hacemos eso, ese mensaje que tiene un costo va a ser más liviano. Si desobedecemos, va a ser más pesado. Que Dios nos bendiga para que realmente hayamos podido entender lo que Él tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, gracias porque, como cantábamos hoy, somos libres en la casa de Dios. Y somos libres para proclamar tu palabra, pero no cualquier cosa que queramos decir. Nada que se aparte, Señor, de este libro que tú nos has regalado para instruirnos, para educarnos, para que podamos ponerlo por obra con y cada una de nuestras vidas. Debe apartarse de lo que tú tienes aquí para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que este mensaje que tiene un costo sea más liviano porque nosotros te obedecemos en todo tiempo. Aligera las cargas de aquellas cosas que nos perturban
para que podamos obedecerte con mayor libertad, como cantábamos en esta mañana. Gracias, Señor, porque anunciaste mensaje por tus profetas, pero el de Jesús es hoy, es acá, es ahora, es para mi vida, es para la tuya, es para que la entendamos, es para que obremos y Dios obre por medio de nosotros en la vida también de otras personas. Es en el nombre de Jesús que oramos en esta mañana. Amén.